Nosotros ahora vamos a entrar en contacto con Miriam Bregman, ex diputada nacional, abogada y referenta del PTS. Decimos ex diputada, algo que habíamos comentado al comienzo del programa también, ya que dejó su banca tras 2 años y medio, respetando el acuerdo de rotación que llevan adelante los partidos que conforman el Frente de Izquierda. Su lugar ahora lo ocupa Vanina Biasi del Partido Obrero. La tenemos del otro lado a Miriam. Buen día, Miriam, ¿cómo estás? Nahuel te saluda. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Bueno, antes que nada, Miriam, agradecerte por estos minutitos ahí con nosotros en GPS de Noticias y consultarte en primera instancia cómo es tu día a día ahora tras dejar la banca de diputada. Bueno, gracias, pero bastante parecido. Seguimos en las mismas peleas y hemos agregado otras, ¿no? Que por ahí el hecho de tener que estar muchas horas en la Cámara de Diputados, vos sabés que si hay alguien que jamás falta, que siempre estamos ahí, somos los diputados y diputadas de izquierda, ¿no? No creemos que una vez que nos eligen tenemos que participar de las discusiones, tenemos que exponer las visiones y las posturas, porque para eso nos votaron, para defender esas ideas ahí adentro. No coincidimos con esto de, bueno, que hacían Villarruel, el propio Milei cuando eran diputados, que no iban nunca, no hablaban y se la pasaban todo el día hablando en la tele. Le dio buen resultado electoral. Nosotros creemos que eso no corresponde, porque una vez que te eligen hay que representar esas ideas. Pero bueno, tal vez eso me permite dar algunas otras cuestiones que antes no podía con tanto énfasis, como todo el tema de derechos humanos, que en este momento está en un punto muy álgido por el reverdecer del negacionismo que impulsa el gobierno. Así es, así es. Con respecto a esto, ¿no? Y teniendo en cuenta que sos abogada, cuando se va por la denuncia judicial, ¿se puede ser más eficaz que realizando un pedido de informes en el Congreso? Mira, siempre lo importante es lo que hagas con eso. En el Congreso, si vos revisás las bases de datos, vas a ver la cantidad de proyectos que hay presentados, la cantidad de proyectos que se presentan por día, te haría contestarte que eso no tiene ninguna eficacia. El tema es que los proyectos no son para tirarlos ahí adentro. Cuando uno presenta un proyecto, a veces puede ser una declaración, una resolución, una simple postura de tu bloque, pero para que esto salga tenés que pelearlo mucho, sobre todo si son proyectos progresivos, a favor de los derechos de los trabajadores, de las mujeres. Ahí tenés que pelearlo un montón. Bueno, después está todo el lobby empresario que tira proyectos y tiene a los partidos tradicionales o al gobierno de turno para que se los pelea ahí adentro, pero en nuestro caso los proyectos siempre van en un sentido social bastante diferente y tenemos que pelearlos mucho. Y en tribunales es más o menos lo mismo. Vos pensás que estas cuestiones relacionadas a los derechos humanos, por ejemplo, van la mayoría a los tribunales federales, acá en Buenos Aires, a los famosos tribunales de Comodoro Pi, y ahí tampoco nadie te regala nada si no lo peleás. Bien, bueno, es una lucha en cualquiera de los dos frentes, es una lucha la verdad que sí. Que hay que continuar. Tenemos muchos temas para tratar, quiero tratar de hacerlo, no robarte tanto tiempo, Miriam, pero hay 2 puntos muy importantes sucedidos en los últimos días y uno de ellos tiene gran relevancia para los trabajadores y para las trabajadoras, porque sucede que Sturzenegger se destapó ahora con la idea de llevar la jornada laboral a 12 horas y volver al ticket canasta, algo que fue avalado por el presidente de la Nación, por Javier Milei, que en su momento en campaña le prometió al pueblo llevarlo al paraíso y hoy lo está dejando cada vez más cerca del precipicio. ¿Qué análisis podés hacer de esta situación que sabemos incluso te había tocado sufrir a comienzos de los 2000, hablo del ticket canasta? Sí, mira, yo empiezo por el lugar donde discutí esto con Milei, que es el debate presidencial. En el debate presidencial yo lo dije, obviamente en ese momento Milei estaba muy arriba, muy promocionado, con mucho dinero puesto en su campaña, con decenas de medios de comunicación, y por ahí lo que yo le decía pasó desapercibido, pero se lo mencioné diciéndole que todo su programa de reforma laboral no implicaba que quienes hoy no tenían derechos iban a tenerlos, porque él, Spert y otros conservadores que se llaman a sí mismos liberales o libertarios utilizan, ellos dicen, bueno, hoy hay trabajadores que tienen muchos derechos, entonces sacándole a ellos, el resto va a tener también. Y se está demostrando rápidamente que es falso, porque hicieron una reforma laboral
está dejando sin muchos derechos conquistados a muchísimos trabajadores, a otros les está rebanando el salario con el impuesto a las ganancias, pero a su vez crece la desocupación y crece el trabajo precario, es decir, es exactamente lo contrario de lo que ellos dijeron en campaña electoral. Quitarle derecho a aquellos que todavía tenían derechos conquistados no está haciendo que el resto lo tenga, sino todo lo contrario. Exactamente lo contrario, que todas las condiciones laborales del país bajen, algo que sabíamos que es así, que otras veces en la historia ya se ha demostrado de este modo, pero bueno, volvieron con esa vieja cantinela y éramos muy pocos o muy pocas los que estábamos dispuestos a decir que lo que decía era mentira, más bien se lo aplaudía, se hacían chistes y nadie combatía esas ideas. Totalmente, totalmente. Bueno, y está también lo del monotributo, por ejemplo, hoy el monotributo categoría A lo están llevando a 26.000 pesos, hay trabajadores que no ganan más de 200.000, están pagando 26.000, y hay que destacar que el monotributo es pagar para poder trabajar. El monotributo es pagar para poder trabajar, es algo que hemos denunciado siempre porque hace muchos años que rige ese sistema, que no se termina de discutir seriamente y la verdad es que ha sido gran fuente de fraude laboral, ¿no? Te contrato pero como monotributista, claro. Si es un contrato no es un monotributo, el monotributo es para, ponele, yo cuando era abogada trabajaba en forma independiente, bueno, ahí vos podés tener una forma de contratación de facturación sencilla, pero no es esto es otra cosa, no es para profesionales independientes. El monotributo en nuestro país, incluso utilizado por el Estado, se ha extendido como una forma fraudulenta de contratación. Ahora con esto se suben todas las escalas, pero también se aumenta lo que hay que pagar, con lo cual lo advertimos durante el debate de la ley bases, iba a ser muy perjudicial para los trabajadores que hoy están en ese régimen, porque iban a tener que pagar mucho más en un contexto de recesión económica, despidos. Es decir, fíjate que cada una de las cosas que vamos hablando, estamos hablando de cómo impactan todas las medidas del gobierno en quienes trabajan. Exactamente ahí es donde están focalizados todo su ataque, mientras las principales empresas del país han ganado como nunca. Incluso algunas, las estadísticas dan un dato que es terrible, vendiendo menos, ganan más. Bueno, ahí tenés de dónde sale la inflación. Ahí tenés un gran dato de cómo la toma de ganancias de estas empresas ha provocado una alzada inflacionaria. O sea, Milei te sigue entreteniendo con la emisión, te sigue entreteniendo con esas teorías que no las entiende nadie, porque no tienen ni pie ni cabeza, y si vos te fijás los datos duros que han salido los últimos días de las 23 principales empresas, ganaron como nunca, e incluso algunas ganaron más que nunca, habiendo bajado las ventas. Bueno, ¿y de dónde salió esa diferencia? Que vendiendo menos, porque hay recesión, ganan más. Bueno, la toma de ganancias de empresas es una de las grandes fuentes de inflación de nuestro país, y esto no lo menciona nadie, ni de un lado ni del otro, no lo dice nadie. Exactamente. Estamos en contacto con la abogada y exdiputada nacional Miriam Bregman, realizando un repaso por la situación sociopolítica actual en la Argentina. Le agradecemos a Paola, prensa de Miriam, que facilitó este contacto. Habíamos dicho, Miriam, bueno, que hay algunos temas muy importantes y que han sucedido hace muy poquito tiempo. Otro de los temas, y que ha hecho muchísimo ruido en los últimos días, tiene que ver con la visita de diputados libertarios a los genocidas detenidos en Ezeiza. No solo la visita es la que hace ruido, sino que Patricia Bullrich dijo que estaba bien que los visiten si ellos consideraban que era necesario visitarlos. Te consulto dos cosas acá. ¿Cuánto enojo puede generar, por un lado, esta declaración de alguien que sabemos que comenzó su actividad política siendo militante de Montoneros? Y por otro lado, ¿qué tramas de poder deja al descubierto esta visita? Bueno, mira, con relación a Patricia Bullrich, la verdad es que es vergonzoso, es doloroso, porque yo pensaba, y lo he dicho así porque realmente lo pienso, Astiz debe haber torturado a muchos de sus compañeros y compañeras de militancia. Astiz puede haber participado en esos operativos donde tal vez se llevaron algún bebé de las casas de sus compañeros de militancia y hoy continúan apropiados. No te estoy poniendo ejemplos irreales, te estoy poniendo ejemplos de lo que pasaba cada día en la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo soy abogada en esa causa hasta el día de hoy, estuve en 2 juicios orales en esa causa, es decir, he escuchado decenas y decenas de testimonios donde esto es lo habitual, y que ahora Patricia Bullrich
como última reserva, fíjate que no salió nadie del gobierno a bancar esos diputados, ni Villarruel, que opina como ellos, ni Villarruel quiso jugarse en defenderlos y la mandan a Patricia Bullrich, que no tiene nada que perder, que ya ha perdido toda dignidad, la mandan a defender eso. Así que la verdad es muy trágico, ¿no? Que alguien que ha tenido compañeros de militancia que sufrieron los vejámenes y las torturas de Villarroel y de los otros que están ahí, de Astiz y de los otros que están detenidos ahí, salga a defender eso. Y creo que abrieron un debate social que les terminó resultando negativo, porque la mayor parte de la sociedad salió a repudiarlos y prácticamente nadie a defenderlos. ¿Hay algún tipo de acuerdo? ¿Astiz es jefe de alguien dentro del Partido Libertario? ¿Qué sensación te da eso? Mira, ante todo hay una gran coincidencia ideológica, porque este engendro llamado La Libertad Avanza, más allá de los partidos que técnicamente lo componen, ¿no? Políticamente, tuvo un componente muy grande, o tiene todavía un componente muy grande en Victoria Villarroel, y Milei tomó esa misma teoría y repitió las palabras de Villarroel en el debate presidencial. No nos olvidemos que lo hizo suyo, ese discurso de que no son 30.000 detenidos desaparecidos y demás. Así que ellos formaron a sus seguidores bajo esas ideas, pero lógicamente, si alguien es diputado lo acepta eso, pero una cosa es decirlo en campaña, hacerse gracioso en las redes sociales, y otra cosa es ir a visitar a los genocidas y reivindicarlo. Ahí me parece que la sociedad le puso un freno, como que muchos se dieron cuenta que esto no era un chiste, no era algo para llamar la atención en las redes sociales, sino que iba de verdad, y ahí me parece que encontraron un límite. Sí, en definitiva hay en campos y en lugares que no se tienen que meter y sin embargo lo siguen haciendo. Miriam, hace poco estuvimos en contacto con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. Guillermo Moreno habla de una unión del peronismo. ¿Vos ves que es factible que el peronismo finalmente se una después de tener tantos desacuerdos casi constantemente en los últimos años? Mira, el problema es para qué te vas a unir. Como en todas las coaliciones políticas, el problema es para qué te vas a unir. Y lo que dice Guillermo Moreno, como lo que dicen todos los voceros por ahí, Moreno como forma trágica en que ha terminado el peronismo, termina siendo un poco el vocero, ¿no? Como parte de la tragedia. Pero creo que lo que tienen que explicar es para qué quieren esa unidad, porque la última vez que nos vendieron la gran unidad fue con el gobierno de Alberto Fernández, nada más que con una fórmula en cuya cabeza también tenía Cristina Fernández de Kirchner, y terminó en un desastre. Entonces ahora nos proponen una nueva alianza para buscar un nuevo Alberto Fernández, pero más a la derecha aún, con personajes como Guillermo Moreno, que reivindican a Trump, a Netanyahu, a toda la derecha internacional, que no para de hacer ataques a todo lo que sea progresivo o progresista. Es decir, esta película ya la vimos, entonces a veces la palabra unidad tiene un muy buen marketing. Siempre digo que unidad, diálogo, cada vez que quieras quedar bien, viste, decís esas palabras y todo el mundo dice qué bien, pero hay que pensar que más allá del marketing que tengan algunas palabras o cómo se hayan instalado algunas palabras, después tienen un contenido concreto. Ojo, porque Kicillof también lo vemos con el gobernador de Chubut, Nacho Torres, lo vemos con Maxi Puyaro de Santa Fe, entregándole patrulleros. Vino Maxi Puyaro al Congreso y casi se cae en la silla de las barbaridades que dijo. Dijo que las leyes de Bullrich eran muy suaves, que tenían que ser más duras, a la ultraderecha. Entonces esa es la unidad que están buscando. Bueno, tienen que dejarse de decir palabras vacías y empezar a explicar a la sociedad qué significa, porque ya llevaron a la sociedad a un lugar muy terrible, que fue aquella ilusión de que con Alberto Fernández volvía el asadito, que con Alberto Fernández se terminaba el oprobio del FMI, y terminó en un desencanto tal que ganó Milei. Entonces a mí ya no me resultan graciosos los grititos de Moreno, ¿no? Porque esta película ya la vimos. Miriam, bueno, te quiero agradecer muchísimo por estos minutos, pero antes te hago la última. Impacto social negativo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia. ¿Hay gobernabilidad hasta 2027 con estas medidas? Y también, independientemente de la gobernabilidad que pueda llegar a tener Javier Milei, ¿cómo se sale después de esto?
Mira, de nuevo, una palabra que siempre se atalona a los gobiernos: queremos gobernabilidad. La gobernabilidad que ellos quieren es tener una paz social que se parece a la paz de los cementerios, ¿no? Donde ellos todos los días te quitan un derecho, donde ellos todos los días te arrancan un pedazo de tu salario, de tus ingresos, de tus jubilaciones, y vos te tenés que quedar calladito en la boca. Bueno, esto, lo de la CGT es como simbólico, porque no hizo prácticamente nada previo a la ley laboral. Hizo un paro que tuvo muy buena convocatoria y de ahí se mandó a guardar. Y después ahora está discutiendo los alcances de la ley, que son terribles, ¿viste? Sí. Entonces, me parece que acá la clave no es enfocar la discusión en lo que necesita el gobierno, sino en lo que necesitan los sectores populares, los que necesitan, lo que se levantan todos los días a laburar, lo que necesitan los jubilados y las jubiladas, y es pelear por un plan de emergencia donde la crisis la paguen los que la generaron, donde la crisis la paguen los grandes empresarios que se han beneficiado todos estos años y que se están beneficiando como nunca bajo el gobierno de Milei, y no los sectores trabajadores, los sectores populares. Me parece que hay que empezar a invertir nuestros intereses, porque después los análisis políticos, los análisis sociológicos, eso que los hagan otros. A mí lo que me interesa verdaderamente es plantear qué es lo que necesitamos para salir de esto, como bien señalabas, y lo que necesitamos es un plan de emergencia que dé vuelta absolutamente esta situación terrible que estamos viviendo y a la cual indefectiblemente nos van a llevar estas medidas neoliberales, porque no estamos viendo nada nuevo, ¿no? Estamos viendo el mismo plan de Martínez Rodó, el mismo plan que intentó instaurar o que instauró Carlos Menem, y los mismos preceptos. Acordate que Macri llegó diciendo lo mismo, que si bajabas impuestos y no emitías y sacabas regulaciones, bueno, el país iba a crecer, y terminó a 2 años de gobierno yendo al FMI a ver si le tiraban unos dólares porque estaba totalmente en crisis. Bueno, este cuentito lo vivimos muchas veces, lo que hay que terminar es con el cuentito y pensar con una salida que beneficie a los de abajo y no a los de arriba. Miriam, te quiero agradecer muchísimo estos minutos aquí con nosotros en GPS Noticias. Tener tu palabra para el sur de la provincia de Córdoba era muy importante, así que te agradecemos mucho este contacto. Te mandamos un gran saludo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Esto es GPS de Noticias.